tesoros han perdido todo su valor. En este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cristo Jesús, 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 Cristo Jes
Buen día, los hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. te bendecimos, Padre, te damos Nous gracias. disons merci Seigneur pour ces moments que tu nous permets Seigneur d'être ensemble. Gracias por estos momentos que nos permitís de estar juntos. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Te Saint pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom Seigneur soit y glorifié. que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Aujourd'hui, on va parler sur la crainte de Dieu. Hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios. Et on va lire dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amen. Dieu donne à Ésaïe une prophétie sur la venue de Christ. Dios da una profecía sobre la venida de Cristo Et il révèle le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. y revela el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús Et sur son ministère. y sobre su ministerio. Le verset 3, dans la version Parole de vie, dit El versículo 3 en la versión Palabra de Vida dice que Jésus prend son plaisir dans le respect de Dieu. que Jesús encuentra placer en el respeto de Dios. Que veut dire trouver plaisir? ¿Qué quiere decir encontrar placer? Trouver plaisir dans quelque chose. Encontrar placer en algo. Qui veut dire prendre plaisir dans la crainte de Dieu. ¿Qué quiere decir tomar placer en el temor de Dios? Cela veut dire que la crainte de Dieu lui donne satisfaction, Eso quiere decir que el temor de Dios le da satisfacción, donne la paix, le da paz, la tranquillité, le da tranquilidad, la joie. alegría. Si je trouve plaisir, cela me comble. Si encuentro placer en algo es porque eso me llena. La version Louis II dit La versión Luis II dice, il respirera la crainte de l'Éternel. Él respirará el temor del Eternal. Il y a certains qui utilisent une phrase Hay algunos que utilizan una frase pour montrer qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'autre. para decir que no pueden vivir sin el otro. Ils disent Y dicen, tu es mon oxygène. eres mi oxígeno. Et c'est justement de cela que nous parle ce verset. Y es justamente de esto del cual nos habla este versículo. Ici, on comprend que si Jésus respire la crainte de l'Éternel, Aquí entendemos que si Jesús respira el temor del Eternal, si elle respire comme elle respire de l'oxygène, si Él lo respira como respira el oxígeno, la crainte de Dieu est vitale pour lui. entonces el temor de Dios es vital para Él, Elle est vitale pour son ministère. es vital para su ministerio. Cette crainte a été transmise par le Saint-Esprit. Ese temor fue transmitida por el Espíritu Santo. Donc, si Jésus a besoin de cette crainte de Dieu, Y si Jesús necesita de este temor de Dios, lui qui est le Fils de Dieu sans péché, Él que es el Hijo de Dios sin pecado, à combien plus forte raison, vous et moi avons besoin de cette crainte de Seigneur. cuanto más nosotros, vos y yo, necesitamos de este temor del Señor. Est-ce que vous respirez la crainte de Dieu 24 heures sur 24? ¿Ustedes respiran el temor de Dios 24 sobre 24 horas? On va lire dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Leamos Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días
de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amen. Dans ma version Louis II, En mi versión Luis II, le verset dit que la prière de Jésus a été exaucée à cause de sa piété. dice que la oración de Jesús fue oída a causa de su piedad. Et dans cette version que nous avons lue dans la version Reina Valera, Y esta versión que acabamos de leer, Reina Valera, disait à cause de sa crainte révérente. dice a causa de su temor reverente. Dieu répond à ceux qui le craignent. Dios responde a aquellos que le temen. Tes prières sont exaucées si sont selon la volonté de Dieu. Tus oraciones son respondidas si son según la voluntad de Dios Et si tu le crains. y si lo temes. Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, Jesús mismo, si era el Hijo de Dios, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. La crainte du Seigneur nous conduira vers l'obéissance. El temor del Señor nos conducirá hacia la obediencia, Même au prix de la souffrance. mismo al precio del sufrimiento. Tu souffres, mon frère, ¿Estás sufriendo, hermano? mais pas la souffrance d'un virus ou d'une maladie. Pero no un sufrimiento de un virus o de una enfermedad. Mais si je te demande, est-ce que tu souffres de la persécution Yo te pregunto si sufrís de una persecución à cause de la vérité? a causa de la verdad, Ou si tu es en train de souffrir des tortures à cause du Seigneur? o si estás sufriendo torturas a causa del Señor. J'ai besoin de préciser afin que vous puissiez réfléchir sur le vrai sens de cette parole, souffrance. Yo necesito precisar a fin que puedan reflexionar sobre el verdadero sentido de la palabra sufrimiento Et pas selon ce qu'on pense. y no según lo que nosotros podemos pensar. La crainte de Dieu nous motive à ne pas fuir la souffrance El temor de Dios nos motiva a no huir del sufrimiento et ne pas refuser la volonté du Seigneur. y no rechazar la voluntad del Señor. On le répète. Lo repetimos. La crainte de Dieu nous motive à ne pas fuir la souffrance El temor de Dios nos motiva a no huir del sufrimiento et ne pas refuser la volonté du Seigneur. y no rechazar la voluntad del Señor. La crainte de Dieu prend place dans nos vies El temor de Dios toma lugar en nuestras vidas lorsque je suis soumis à la volonté de Dieu. cuando yo estoy sujeto a la voluntad de Dios, Lorsque je suis soumis à la souveraineté de Dieu. cuando yo estoy sujeto a la soberanía de Dios. Daniel et ses amis Daniel y sus amigos refusent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. rechazan adorar la estatua de Nabucodonosor. Alors le roi fut très irrité et furieux. Entonces el rey se enojó mucho y estaba furioso Il décida de les jeter dans la fournaise. y decidió de tirarlos en el horno de fuego. Que dirons-nous? ¿Qué diríamos nosotros? Daniel et ses amis sont rebelles. ¿Daniel y sus amigos son rebeldes? Ils ont préféré de rester dans la crainte de Dieu Ellos prefirieron permanecer en el temor de Dios que de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. antes que arrodillarse delante de la estatua del rey. Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qu'est-ce que vous aurez dit à leur place? ¿Qué es lo que ustedes hubieran dicho en el lugar de ellos? On va lire dans Daniel chapitre 3 versets 17 à 18. Leamos lo que dice en Daniel
3, versículo 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Amen. Amén. Ceci montre des gens qui sont soumis à la volonté de Dieu. Esto muestra a personas que están sujetos a la voluntad de Dios, Qu'ils restent fermes même si cela leur coûte la vie. que permanecen firmes, mismo si eso les cuesta la vida. Ceci montre qu'ils ont la crainte de Dieu. Esto muestra que tienen el temor de Dios. Vous vous rappelez le verset de Hébreux chapitre 5, ¿Se acuerdan el versículo de Hebreos capítulo 5, versets 7 à 8? versículo 7 al 8? Jésus est en train de prier Jesús está orando avec des grands cris et avec des larmes con gemidos y lágrimas et des supplications y de suplicaciones à celui qui pouvait le sauver de la mort. aquel que lo podía salvar de la muerte. Et le verset nous a dit, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Y dice que su oración fue oída a causa de su piedad o de su temor reverente, como dice nuestra versión. Est-ce que Dieu l'a épargné de la mort? ¿Dios lo salvó? ¿Dios lo libró de la muerte? Non. Mais la prière a été exaucée. Pero su oración fue escuchada. Amen, hermanos. On va lire Proverbe chapitre 8, verset 13. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amen. On ne doit pas tolérer dans nos vies l'arrogance et l'orgueil. No tenemos que tolerar en nuestra vida la arrogancia y el orgullo. Et on ne doit pas se réjouir de paroles perverses. No tenemos que alegrarnos de palabras perversas. Nous savons que l'amour de Dieu est parfait. Nosotros sabemos que el amor de Dios es perfecto. Et nous savons aussi que Dieu est juste. Sabemos también que Dios es justo. Et ceux qui refusent son amour Y aquellos que rechazan su amor n'échapperont pas à son jugement. no escaparán a su juicio. Dieu veut se révéler, Dios quiere revelarse non seulement comme celui qui est le seul capable de nous aimer avec un amour inconditionnel, Él quiere revelarse no solamente como aquel que es capaz, el único, de amarnos con un amor incondicional, mais aussi pero también, comme celui qui ne laissera jamais impunis le péché. sino también como aquel que no dejará impune al pecado. Nous devons continuellement nous examiner Tenemos que continuamente examinarnos et comparer notre comportement face à la parole de Dieu. y comparar nuestro comportamiento en frente de la palabra. Nous devons avoir une vraie repentance Tenemos que tener un verdadero et arrepentimiento, reconnaître l'amour infini de Dieu. un verdadero arrepentimiento y reconocer el amor infinito de Dios. Mais aussi, Pero también nous devons savoir que Dieu est un feu dévorant. tenemos que saber que Dios es fuego que devora Et que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. y que es terrible caer en las manos del Dios vivo. C'est cela la vraie crainte de Dieu. Eso es el verdadero temor de Dios. Dieu ne supporte pas le péché et le mal. Dios no soporta el pecado y el mal. Quand nous avons la crainte de Dieu, Cuando tenemos temor de Dios, nous aussi nosotros también ne supporterons pas le péché et le mal. no soportaremos el pecado y el mal. On le haït. Vamos a aborrecerlo. Un pécheur
pourrait craindre les conséquences terribles de son péché. Un pecador podrá temer a las consecuencias terribles de su pecado de la part de Dieu, de la parte de Dios, mais pourrait toujours aimer le péché. pero siempre seguir amando al pecado, Aimer son péché dans son cœur, amar su pecado en su corazón, parce qu'il n'aime pas Dieu, porque no ama a Dios, ni ce que Dieu aime. ni ama lo que Dios ama. Nous aimons Dieu, Nosotros que amamos a Dios, nous le craignons. lo tememos. Et pas uniquement parce que nous le craignons, nous craignons ses jugements. Y no solamente porque tememos sus juicios, La crainte n'est pas la peur, porque el temor no es el miedo, sinon le respect sino el respeto, de celui qui nous a créés. el respeto de aquel que nos ha creado. On va lire dans Proverbe 14, chapitre 27. Leamos Proverbios capítulo 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amen. On va lire aussi le Proverbe 19, verset 23. Leamos también Proverbios capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Amen. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Celui qui se laisse séduire par le péché Aquel que se deja seducir por el pecado n'a pas la crainte de Dieu. no tiene temor de Dios, La crainte de Dieu est une source de vie, porque el temor de Dios es una fuente de vida, parce qu'elle nous détourne des pièges de la mort. porque Él nos saca de las trampas de la muerte Et nous délivre complètement de toute autre crainte. y encima nos libra completamente de cualquier otro temor. La crainte de Dieu nous met à l'abri. El temor de Dios nos pone en seguridad, Elle nous conduit à la vie. porque nos conduce a la vida. Quand nous craignons uniquement Dieu, Cuando tememos únicamente a Dios, nous ne craignons plus rien, no temeremos de nada, ni personne, no temeremos a nadie, parce que nous savons que Dieu est avec nous. porque sabemos que Dios está con nosotros, Parce que nous le craignons. porque le tememos. Amen. Amén. On va lire Psaume 56, versets 4 à 5. Leamos Salmos capítulo 56, versículo 4 y 5. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Amen. Quand nous sommes dans la crainte de Dieu, Cuando tenemos el temor de Dios, nous nous confions dans le Dieu nos confiamos en Dios, que nous craignons nos confiamos en Dios que le tememos et nous sommes délivrés de toute crainte. y seremos librados de todo temor. La vraie crainte de Dieu est fondée sur une connaissance intime de Dieu. El verdadero temor de Dios está fundado en un conocimiento íntimo de Dios. Nous connaissons pleinement sa justice, Conocemos plenamente su justicia, mais aussi son amour infini pero también su amor infinito, et son infinie miséricorde. su infinita misericordia. David, qui préfère tomber entre les mains de Dieu, David prefiere caer en las manos de Dios que de tomber entre les mains des hommes, y no caer en las manos de los hombres, parce qu'il sait qu'avec Dieu, porque él sabe que con Dios
il sera toujours traité avec justice et miséricorde. será tratado siempre con justicia y misericordia. On va lire dans Psaume 118, versets 6 à 9. Leamos Salmos, capítulo 118, versículos 6 al 9. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amen. David ne craint personne, sauf Dieu. David no temía a los hombres, temía a Dios. Si nous craignons encore quelque chose ou quelqu'un, Si nosotros todavía tememos a alguien o algo, c'est que notre crainte de Dieu n'est pas authentique. es porque nuestro temor hacia Dios no es auténtico. Rien ni personne Nada ni nadie, ou aucune circonstance peut nous faire peur ni ninguna circunstancia pueden darnos miedo ou produire la crainte. o producirnos temor. Les amis de Daniel n'avaient pas peur. Los amigos de Daniel no tenían miedo. Ils ne craignaient pas aux conséquences physiques du feu. Ellos no temían las consecuencias físicas que podían ser causadas por el fuego. Ils craignaient le Seigneur. Ellos temían al Señor, Ils adoraient Dieu, adoraban a Dios, car ils étaient l'unique qui devait être adoré. porque Él era el único que tenía que ser adorado, Et l'unique qu'il fallait craindre. al único al cual había que temerle. Nous ne le craignons pas encore assez. Nosotros no lo tememos todavía como hay que temerlo, Au point de le faire entièrement confiance. al punto de tener confianza entera en Él. La crainte de Dieu est fondée sur son amour. El temor a Dios está fundado en el amor. Nous pouvons craindre ses jugements et ses corrections Nosotros podemos temer sus juicios y su corrección si nous laissons séduire par le péché. si nos dejamos seducir por el pecado. Mais nous n'avons rien à craindre Pero no tenemos que temer a eso quand nous marchons dans la foi cuando caminamos en la fe et dans la justice de Dieu. y en la justicia de Dios. La Bible nous donne un exemple du roi Saül, La Biblia nos da un ejemplo del rey Saúl qui a désobéi à l'Éternel, que desobedeció al Eternal parce qu'il a vu ses soldats paniquer devant l'ennemi, porque vio que sus soldados entraban en pánico delante del enemigo. qui se tient aux frontières d'Israël, Los enemigos que estaban ahí en la frontera de Israel et menace de l'envahir. y amenazaban de invadirlos. On va lire dans Samuel 13, versets 11 à 13. Leamos Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 13. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amen. Si nous craignons les hommes, Si nosotros tememos a los hombres, nous servirons les hommes. serviremos a los hombres.
Saoul servait les hommes, pas Dieu. Saúl servía a los hombres, no a Dios. Il craignait d'autres choses, mais pas Dieu. Él temía otras cosas, pero no a Dios. Et cela fait agir en présomptueux. Y eso lo hizo actuar de manera presuntuosa. Et le psaume 19, verset 9 dit: El Salmo 19, versículo 9 dice: La crainte de l'Éternel est pure, El temor de Jehová es puro, subsistant pour toujours. subsiste para siempre. Il n'y a pas de fin à la crainte du Seigneur. No hay un fin para el temor de Dios. La crainte de Dieu est pure. El temor de Dios es limpio, puro, Elle nous préserve de toute contamination. y nos preserva de toda contaminación. Nous avons besoin de quelque chose pour nous préserver Nosotros necesitamos de algo para preservarnos de toute contamination. de toda contaminación. Et le psalmiste nous donne la solution. Y el salmista nos da la solución, Elle nous donne le remède. nos da el remedio. Elle se trouve dans la crainte de Dieu. Se encuentra en el temor de Dios. On va lire dans Proverbe 28, verset 14. Leamos Proverbios capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amen. La parole de Dieu nous demande d'être continuellement dans la crainte de Dieu. La palabra de Dios nos pide de estar continuamente en el temor de Dios, Afin que notre cœur ne s'endurcisse pas, a fin que nuestro corazón no se endurezca, comme c'était le cas de Salomon, como fue el caso de Salomón, à qui Dieu a donné la sagesse. a quien Dios había dado la sabiduría. On va lire dans 1 Roi, Leamos Primera de Reyes, chapitre 11, verset 4. capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Amen. Salomon, le grand roi, a désobéi à la parole de Dieu. Salomón, el gran rey, desobedeció a la palabra de Dios. Son cœur s'est endurci. Su corazón se endureció. Il a perdu ce qui est de très précieux, Él perdió lo que era tan precioso, qui est la crainte de Dieu. que era el temor de Dios. On va lire dans Proverbe 9, verset 10. Leamos Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amen. D'où vient la sagesse? ¿De dónde viene la sabiduría? Ou comment l'homme peut l'acquérir? ¿Y cómo el hombre la puede adquirir? La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Cela veut dire, Eso quiere decir celui qui n'a pas la crainte de Dieu que el que no tiene el temor de Dios ne peut recevoir cette sagesse. no puede tener esta sabiduría. Il faut cet élément fondamental Se necesita este elemento fundamental, qui est la crainte de Dieu. que es el temor de Dios. Si nous voulons avoir la sagesse, Si queremos tener la sabiduría, si nous voulons avoir la sagesse de Dieu, si queremos tener la sabiduría de Dios, il y a un moyen, hay un medio, c'est la crainte de Dieu. es el temor de Dios. Sans la crainte de Dieu, Sin el temor de Dios, nous ne pouvons pas voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. no podremos ver la voluntad de Dios cumplirse en nuestras vidas. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que celui qui n'a pas la crainte de Dieu tombera dans le mal. Porque aquel que no tiene temor de Dios terminará cayendo en el mal. Mon frère, Hermano, tu ne peux pas avoir la crainte no podés tener el temor si tu n'as pas la foi. de Dios si no tenés fe.
Et tu ne peux pas avoir la foi y no podés tener fe si tu n'as pas la crainte. si no tenés temor. Si tu as la crainte, Si tenés el temor, tu as un trésor. tenés tesoro. Si tu as la crainte, Si tenés el temor, tu as Dieu. tenés a Dios. Amen, hermanos. Amen. Amen. Mon frère, je t'invite à examiner ta vie. Hermano, yo te invito a examinar tu vida. Chacun doit examiner sa vie. Cada uno tiene que examinar su vida. Mon frère, tu aimes Dieu? Hermano, ¿amás a Dios? Crains-le. Temele. Et je te demande, mon frère, de méditer sur ces versets que nous avons lus aujourd'hui. Y te invito, hermano, a meditar sobre los versículos que hemos leído hoy. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Amen. Père, merci pour ta parole. Padre, gracias por tu palabra. Ta parole qui est une lampe devant nous. Tu palabra que es una lámpara que alumbra delante nuestro. Elle illumine nos sentiers. Ella alumbra nuestros senderos, Elle illumine notre intérieur. alumbra nuestro interior. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Hemos escuchado tu palabra. Nous voulons avoir cette crainte. Queremos tener ese temor, Cette crainte qui est précieuse pour notre vie. este temor que es precioso para nuestras vidas. Nous voulons respirer cette crainte. Nosotros queremos respirar ese temor, Cette crainte qui nous donne la vie. ese temor que nos da vida, Cette crainte qui nous purifie. ese temor que purifica nuestras vidas. Seigneur, ta crainte nous met à l'abri. Señor, tu temor nos resguarda, Nous met à l'abri de la mort. nos resguarda de la muerte. Ta crainte nous rend libres de toute crainte. Tu temor nos libra de todo otro tipo de temor. Seigneur, que nous puissions être continuellement dans ta crainte. Que podamos estar continuamente en tu temor, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.